En la búsqueda de la conservación de los recursos naturales, es prescindible la participación de la comunidad que habita e interactúa con los territorios, pues su participación permite la comprensión de la realidad ambiental, contribuye a la planificación de actividades enfocadas en la conservación y minimización de las problemáticas ambientales. Buenas mi gente, mi nombre es Orlandito Acuña y bienvenidos a Gavia para Conservar, un podcast con enfoque ambiental. En el episodio de hoy vamos a compartir sobre Punta Polonia, ¿en qué vamos? En la zona conocida como Punta Polonia, que se encuentra en el municipio de Manatí Atlántico, existe un grupo de campesinos que lleva 12 años apostándole a la conservación de un relicto, un zonobioma que posiblemente podría ser la única zona de conservación del municipio. Punta Polonia se encuentra sobre la vía ecoturística que bordea la franja oriental del embalse del Guájaro, que va desde el corregimiento de Aguada de Pablo de Sabana Larga al corregimiento de las Compuertas en Manatí. Los predios que se registrarán se encuentran conformados por 4 parcelas, que comprenden 23 hectáreas que en un tiempo fueron conocidos como Aguas Vivas. Es importante conocer que Punta Polonia se busca legalizar como una reserva natural de la sociedad civil, RNSC, una categoría de área protegida de gobernanza privada, que posteriormente al registro ingresa a ser parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP. En sí es el conjunto de áreas protegidas, por medio del cual se busca contribuir al cumplimiento de los objetivos de conservación del país, a través de la articulación entre el capital natural, los actores sociales, acompañado de estrategias e instrumentos de gestión. Esta es una categoría diferente a las demás, diferente al distrito de manejo integral, a los parques naturales, a los santuarios que son administrados por parques nacionales naturales, que cuenta con la unidad administrativa especial del sistema de parques nacionales, al contrario de las reservas naturales de la sociedad civil, que son la única figura jurídica protegida privada en Colombia. Como es de carácter privado, depende de la iniciativa del propietario del predio, quien de manera voluntaria destinará la totalidad o parte de su inmueble como reserva natural de la sociedad civil. Arranquemos hablando sobre los aspectos legales y políticos. Los predios de Punta Polonia fueron otorgados por medio de un proyecto para la adjudicación del subsidio integral de tierra por parte del INCODER, siendo entregadas como una unidad agrícola familiar UAF, empresa familiar básica para la producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal mediante la resolución 125 de febrero de 2009. En esta resolución se estipula en el artículo 7, por el solo hecho de la adjudicación del subsidio integral de tierra, los beneficiarios se obligan al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarios vigentes sobre el uso y protección de los recursos naturales, en especial sobre los humedales y bosques de reserva forestal expedido por la Autoridad Ambiental Regional correspondiente, es decir, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA. Esta corporación determinó que los beneficiarios, es decir, los campesinos, debían conservar el 20% de la zona como una contribución a la conservación, la cual llevan realizando hasta el día de hoy. Esta zona en el 2017 se convirtió en la visión territorial del municipio de Manatí. Se ha constituido como la primera área protegida del municipio para la recuperación del bosque seco, según lo establecido en el acuerdo número 12 del 31 de octubre del 2017 del Consejo Municipal del municipio de Manatí, por el cual se adopta la revisión y ajuste del esquema de ordenamiento territorial del municipio. Se pone en el artículo 15 medidas de protección para las áreas de reserva y medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje. En el ítem 8 se identifica y delimita la zona de Punta Polonia como una zona destinada a la conservación del bosque seco tropical,
cuya categoría de manejo se definirá en el marco de los estudios detallados que con tal fin se desarrollen de manera coordinada entre la CRA y el municipio, con la participación y concertación con los ocupantes de la zona. De acuerdo a lo aquí planeado, la alcaldía municipal, la CRA y los ocupantes definirían los destinos de esta zona. Sin embargo, solamente hay dos formas de regularizar esta zona. La primera es que el municipio o la CRA hagan saneamiento de estos terrenos y se conviertan en un área protegida. Pero las instituciones no están interesadas en estos predios hasta el momento. Y la segunda opción es que los propietarios la registren como una reserva natural de la sociedad civil. Un proceso que se logra en menos tiempo. Proceso en el cual hoy se encuentra Punta Polonia, siendo apoyada por diferentes líderes y ONG voluntarias. Sin embargo, dentro de todo el trabajo realizado para el levantamiento de la información, encontramos que en el Plan de Desarrollo Municipal actual no se describe y tampoco se planifica contemplando a Punta Polonia como una zona estratégica, lo que empieza a generar desconfianza entre las entidades administrativas y los campesinos. Aquí es donde nos preguntamos por qué en el Plan de Desarrollo Municipal no se habla sobre Punta Polonia. Si en el anterior Plan de Desarrollo Municipal se puede ver que se habla de Punta Polonia como un patrimonio y que se busca planificar a partir de la dimensión ambiental, entonces, ¿por qué en el Plan de Desarrollo Municipal actual no se menciona ni siquiera como un patrimonio natural y tampoco se establecen acciones encaminadas a su conservación? Pero bueno, cada administración es libre de establecer sus políticas y estrategias. Aunque estamos dejando desprotegida posiblemente a la única zona de conservación del municipio. Y se preguntarán, ¿cuál es el aporte que brinda Punta Polonia? Las RNSC, aunque son de carácter privado, cuentan con una importancia. Puede que se mide el grado de importancia. Es que los parques naturales guardan un gran potencial natural que debe ser protegido. Y los relictos reciben un mínimo grado de importancia. Es verdad. Pero cuando se trata de conservación, en realidad todas son importantes. En el caso de la sociedad civil, permite reconocer ciudadanos decididos a conservar sus predios, su cultura y el patrimonio. Además, los predios registrados bajo esta categoría hacen un aporte directo al SINAT y a los tratados sobre conservación que Colombia tiene firmados. Las personas que pueden hacer este aporte a la conservación puede ser cualquier persona o grupo que tenga pruebas de la propiedad legal de un predio y de que éste tiene algún valor natural para ser conservado. Seguidamente, las áreas deben ser zonificadas, es decir, la separación y delimitación del área, la cual debe tener obligatoriamente una zona de conservación. Esta área de conservación debe contemplar un paisaje natural, con buena presencia de una o varios ejemplares de animal o vegetal, que cuenten con un estado de conservación, que aún guarde ciertas características importantes para la conservación y que puedan o están en proceso de recuperación. Puede que en algún caso la zona cuente con la presencia de una especie vegetal del bosque secotropical o una especie animal. Adicionalmente, las sociedades civiles pueden tener 3 áreas más que son agrosistemas, amortiguación e infraestructura. En el caso de Punta Polonia, esta cuenta con 3 áreas, que son obligatoriamente la de conservación, cuenta con la de agrosistema y la de amortiguación. En los terrenos no se cuenta con infraestructura. Con respecto a la zona de agrosistema, se deben de hacer una respectiva delimitación para conocer cuál será el alcance de los terrenos dispuestos para que los campesinos puedan desarrollar una actividad económica o productiva. Pero serán actividades que se harán de manera sostenible. Siempre se debe de estar en la búsqueda de que las actividades productivas no afecten el proceso de conservación o de recuperación del capital natural. Por tal motivo, se prohíben algunas actividades en la zona, como el de monocultivos,
Utilizar esa zona para la producción de un solo tipo de cultivo está prohibido para las sociedades civiles, debido a que los monocultivos debilitan el suelo y tampoco permiten que éste recupere los nutrientes que se utilizaron una y otra vez en un solo cultivo, lo que termina conllevando a la utilización de fertilizantes porque el suelo no tiene esos nutrientes requeridos para que se pueda cultivar. Como también se llega a utilizar plaguicidas, pues como no hay una variedad de cultivos, se genera que las especies que se alimentan de estas plantas se conviertan en plagas, porque no tienen controladores biológicos. De todo esto se genera una cadena de causas y problemas que desequilibran el sistema, pues el uso de productos como plaguicidas terminan causando afectaciones y muerte a los organismos del suelo que son importantes. También acaban con la presencia de insectos polinizadores como las abejas, que cumplen una función natural sensacional. Y contemos que en algunos casos hay insectos que mueren y que son de vital importancia para la alimentación de otras especies. Adicionalmente, afectan algunas hierbas que son alimento a otras especies. Y finalmente, estos plaguicidas contaminan las fuentes hídricas. Entonces, las zonas de agrosistemas permiten la implementación de actividades productivas, pero siempre con alternativas sostenibles, las cuales deben de quedar plasmadas en el Plan de Manejo Ambiental, PMA. Y la zonificación define cuál es la parte del terreno para producir. Y el Plan de Manejo Ambiental te dice cómo se realizará. Define modos, técnicas, recursos, responsables y los tiempos. Sobre el área de amortiguación, son zonas con un papel fundamental, ya que se deben de tener un manejo especial, debido a que estas zonas son de transición entre las zonas de conservación y las zonas de agrosistemas, infraestructura o el paisaje antrópico. Con una buena planificación, esta área en un momento puede llegar a aportar una extensión del área de conservación. Esta también tiene algunas actividades prohibidas, como la cacería, las construcciones de infraestructura. Lo que sí se puede realizar en estas zonas es crear proyectos agroforestales y silvopastoriles para el aprovechamiento de la madera, pero exclusivamente sostenible. En fin, esta zona es una franja natural que limita las actividades para proteger la zona dispuesta para la conservación. Y la última zona que no contamos con ella es la zona de infraestructura, que el requisito mínimo es que la construcción se haga en condiciones adecuadas y se aportan a la sostenibilidad mucho mejor. Según las disposiciones de cada municipio, los propietarios podrán recibir la exención o disminución del pago del impuesto predial. También podrán recibir beneficios de pago por servicios ambientales, de acuerdo al cumplimiento de algunos criterios. Eso ya se está implementando en el Departamento del Atlántico por parte de la CRA de Autoridad Ambiental, que se conoce como la Bolsa Verde del Atlántico. Es una estrategia regional de compensación por pérdida de biodiversidad, acogida mediante resolución, y que busca implementar de manera agrupada las compensaciones y contribuir a la no pérdida de la biodiversidad. En el caso de entrar al RUNAT, el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, las reservas naturales de la sociedad civil pasan a ser parte del sistema y se nos puede priorizar como uno de los escenarios de conservación. Aunque en lo que cabe Punta Polonia en el momento no es considerada con un grado alto de importancia, posiblemente porque priman aquellas zonas que desde lo ecosistemático son zonas estratégicas, como los bosques secos tropicales, humedales y manglares, con representación de especies endémicas y sus hábitats actualmente en unas condiciones aceptables de conservación. En estos casos, las estrategias se centran en estos ecosistemas, con el propósito de evitar que se cause la fragmentación de sus hábitats y el aislamiento de sus poblaciones, quebrando la conexión entre ellos y evitando la reproducción de la especie, al igual que el crecimiento de la población y el flujo genético, cosa que afecta la salud de la especie
y altera su alimentación y comportamiento. Y la buena noticia es que esta zona se encuentra demarcada dentro de los escenarios de conservación de la biodiversidad, como es el escenario 1, áreas protegidas y prioridades de conservación. Aparecemos clasificadas en este escenario. Además, tenemos la base de ser una zona de importancia en el esquema de ordenamiento territorial. Somos un relicto, un zonobioma. Entonces podemos avanzar en el proceso de registro de la RNSC, las cuales están incluidas dentro de la priorización de pagos por servicios ambientales. Otro de los aportes es el enfoque de educación ambiental y recreación, como espacios de formación e integración de la comunidad y visitantes, permitiendo una conectividad con la naturaleza y transformando los paradigmas de la comunidad, generando un cambio de conciencia frente al manejo y conservación de los recursos naturales. También aporta al servicio en materia de ecoturismo, pues es una zona con un buen capital natural, y tengamos en cuenta que la zona se encuentra en la vía ecoturística del Guájaro. Esa conectividad con el embalse le permite ser atributo ecoturístico para el Atlántico, como también logran ser hábitats de algunas especies de reptiles, aves y mamíferos que anidan y se alimentan. Una de las principales importancias es que estas zonas son captadoras de agua y cuentan con un sistema de drenaje natural que finalizan directamente en el Guájaro y se conocen como diquetos Polonia. Además, cualquier actividad realizada en esta zona impactará directamente en el embalse, el cual ya presenta un grado de dificultad por la carga de contaminantes que llegan a través de los canales hídricos. En estos procesos, los interesados recibirán el acompañamiento de parte de las autoridades ambientales y de organizaciones privadas para la capacitación y construcción de los planes de manejo, así como de prácticas sostenibles. Los predios registrados harán parte del SINAT y pueden acceder a proyectos y acompañamiento técnico. Aunque esto genera un malestar debido a que las autoridades aportan, se reúnen, atienden en lo posible, y es que ellos no pueden hacerlo todo. Es una responsabilidad tripartita de los actores, entidades y autoridades ambientales. Sin embargo, las entidades no tienen en cuenta que hay casos como el de Punta Polonia, donde todas las personas son mayores, superan los 45 años de edad y muchos son iletrados. Comprendiendo la situación de ellos, no te van a poder hacer una zonificación mediante ARGIS o programas similares, que es algo que solicitan dentro del proceso de registro. Entonces, en este caso, deben atender documentación de las condiciones legales de los predios y están enredados en este tema. Es cuando recurren a la opción de contratar a alguien, pero contratar para hacer este trabajo y para algunos campesinos es difícil, pues ellos ganan es para su sustento. Aquí es donde deben entrar las instituciones a hacer enlaces de cooperación voluntaria para apoyar a los campesinos, pero solos se les hace muy difícil. De hecho, cuando conocimos el caso de Punta Polonia y nos reunimos en tiempo de pandemia, también se contó con la presencia de la CRA por medio digital y los campesinos no conocían el proceso, requisitos y estaban haciendo según el proceso con la gobernación y ese proceso no es con ellos. Entonces los empezamos a orientar y les explicamos este cuento de la sociedad civil, porque cuando se registra un predio se asumen unas responsabilidades y ellos lo comprendieron y accedieron voluntariamente. Hoy se encuentran comprometidos a cambiar algunas actividades que realizaban, pues es comprensible que algunos de ellos tengan una que otras prácticas contraproducentes para la conservación, y son actividades que tienen asumidas desde muchos años y que mediante un proceso pueden ir cambiando esas medidas por otras que aporten a la restauración de los suelos de manera sostenible y sin afectar el recurso hídrico. Por tal motivo, es importante que las autoridades, no solamente departamental, sino municipal, comprendan que se deben de crear espacios
en el que se haga sinergia entre las entidades e interesados para el acompañamiento de todo el proceso de conservación. Posterior al registro, las principales acciones que se deben de tomar como reserva natural de la sociedad civil es diseñar e implementar el plan de manejo ambiental, que es el que gestionará la organización del lugar. En él se establecerán las actividades en cada zona. En las áreas de agrosistema se debe de orientar y organizar de tal manera que los cultivos o policultivos no sean afectados por el cauce de la red de agua dentro del predio. Por eso se debe de cultivar en áreas brutas, es decir, áreas donde no transite el agua, y las áreas efectivas permanezcan libres para el paso del agua. En cuanto a los corredores y zonas de tránsito de fauna, se encuentran contrapuestos a la construcción de la vía turística, pues afecta la interacción de la fauna con el embalse. Especies como el mono viador bajan al Guájaro para beber agua y deben de pasar por la vía. En este caso, lo que buscaremos con el plan de manejo es que se cree la estrategia que permitan que los monos consuman agua y que no sea un riesgo para ellos el cruce de la carretera, sino que por una conexión natural elevada los monos pasen al otro lado donde está el embalse, o se pueda recuperar el yacimiento hídrico dentro de la zona para que ellos tengan acceso al agua. De igual manera, debe ser la apuesta enfocada en la introducción de especies nativas de flora que nos puedan aportar a la dieta de los monos, con el objetivo de que ellos se alimenten sin afectar a los cultivos transitorios de los campesinos, porque hay una situación como de conflicto del territorio. Constantemente se presenta la situación de que los monos se alimentan de los cultivos de los campesinos. Cuenta el señor Antonio que los monos se le comen el cultivo de maíz dentro de la cueva de la Mojana. Pero este no atenta contra la especie, porque sabe y desde hace mucho tiempo comprendió que es el potencial y el recurso más importante de esta zona. Así que entre risas se echa el cuento. Para intentar minimizar este conflicto se requiere la conectividad entre los fragmentos donde habitan las especies de primates y aumentar la calidad de sus hábitats. Eso se hace vinculando a los demás campesinos con predios colindantes, a través de la recuperación mediante la siembra de especies vegetales y frutales del bosque seco, que se encuentran dentro de la dieta de los monos rojos aulladores, para que estos tengan alimentos y no acudan a los cultivos campesinos. A este punto sería interesante fomentar proyectos de investigación enfocados a establecer el estado actual de las poblaciones de primates, así como de programas de monitoreo. Esto debido a que tenemos primates en la sierra en Sabana Larga, que es una zona cerca a Punta Polonia, pero al mismo tiempo muy lejos y difícil de conectar, porque son zonas que han modificado su uso y se cruza la población de Aguada de Pablo. No sería tan descabellado realizar investigación del estado actual de los primates y ver el flujo genético de esta familia, con el propósito de que a futuro no se afecte la salud de esta especie. Bueno, para finalizar, les cuento que este tema debe ser parte del centro del debate de las próximas elecciones locales, para el conocimiento de toda la comunidad, porque la planificación del futuro del municipio de Manatí debe ser alrededor de la conservación de Punta Polonia.